Muy buenas tardes con todos. En esta sección vamos a realizar un conversatorio sobre los textos expositivos y argumentativos, basándonos en los documentos que se encuentran en la unidad 3 y 4. La actividad a realizar es leer y compartir lo que entendemos, comentar nuestras opiniones y reflexionar un poco sobre las características. Así que vamos a comenzar con la primera lectura. Compañero José, si nos ayuda leyendo. Pero por supuesto, texto argumentativo es, ¿no? El texto. Para la adecuada comprensión de un texto es imperativo conocer el propósito o intención comunicativa del autor. Así también es importante identificar su tipología textual. Parafraseando a Alexopoulos 2010, los intentos de clasificación de los textos han seguido pautas muy diversas. Hay más de 2 milenios de reflexión sobre el tema. Aristóteles propuso el primer modelo para el análisis del discurso mediante texto y se considera el precursor de la lingüística textual. En la época contemporánea, el lingüista francés Jean-Michel Adam insiste en el carácter heterogéneo de la mayoría de los textos, es decir, no considera la existencia de textos en estado puro. El texto se concibe como un conjunto de consecuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van alternando. Esta cátedra abordará específicamente los tipos de texto expositivo y argumentativo. Este último se detallará en otro documento. El texto expositivo. La finalidad del texto expositivo es informar, explicar y desarrollar ideas sobre un tema determinado. Se relaciona con la fundación referencial del lenguaje. Su contenido es objetivo y la idea principal presenta un hecho. Además, aporta conocimientos claros y directos sobre una amplia gama de temas. Los textos expositivos son una fuente importante de transmisión de información científica en nuestra sociedad, ampliamente usados en el ámbito escolar y académico. Irrazábal y Saúl 2005. Su fin es mostrar un detalle la naturaleza del asunto, problema u objeto de análisis. Se caracteriza por la permanente ampliación de información nueva, por la búsqueda de la objetividad y la precisión conceptual con la cual deben comprenderse e interpretarse los conceptos o los objetos del estudio. Álvarez y Ramírez 2010. Estructura del texto expositivo. De acuerdo con Álvarez y Ramírez del 2010, la organización del contenido semántico, significado, de los textos expositivos gira en torno a los tres grandes ejes del desarrollo técnico, perdón, del desarrollo temático. Introducción. Muestra el tema sobre el cual versa el texto, sus antecedentes y su contexto. Trata de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿cómo? Desarrollo. Presenta la explicación del tema y los subtemas. Busca explicitar, por ejemplo, cómo y cuándo ocurre un determinado fenómeno. Conclusión. Cierra la exposición. Resalta los principales aspectos desarrollados a lo largo del texto. Refuerza a la idea principal. Esquema de análisis del texto expositivo. Al analizar este tipo de texto es posible identificar los siguientes elementos: idea principal, idea secundaria, evidencias o ejemplos, conclusión y derivada. La idea principal. La idea principal es un enunciado general que indica al lector lo más importante que el autor quiere transmitir. Sin ella, el texto carece de sentido. Asimismo, la idea principal es un hecho cuya intención es informar de manera clara y precisa lo más destacado del texto. Es importante reconocer las características de la idea principal por la construcción del significado global de un texto expositivo, es decir, una unidad de sentido a la que todas las oraciones están relacionadas con la oración principal y profundizan su comprensión e interpretación. Característica de la idea principal. El análisis de texto de la idea principal se caracteriza por su autonomía, lo que significa que no depende de otras ideas. Siempre se expresa en una oración con sentido completo, cuya sintaxis y concordancia son correctas. La oración principal tiene una preeminencia categórica sobre las demás ideas y puede estar presente de forma explícita o implícita. En este último caso, el lector deberá descifrar o inferir cuál es el núcleo central del texto. Ideas secundarias. Son oraciones que se articulan con la idea principal. No obstante, son de menor jerarquía, carecen de autonomía y dependen de la idea principal.
Expresan detalles o aspectos derivados del tema central. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o identificar una idea principal. Evidencias. En este contexto, las evidencias son ejemplos de hechos o datos que cita el autor para comprobar o ilustrar la idea principal. Analizar un texto. El lector debe habituarse a emplear estrategias. En este caso, se ha utilizado la técnica de la pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto? Además, es conveniente recordar los pasos. A. Lectura general. B. Lectura profunda, párrafo a párrafo. C. Aplicar la técnica de la pregunta. Y el texto configura una característica textuales y lingüísticas que se deben tomar en cuenta, tanto por su redacción como para su conocimiento. Álvarez y Ramírez, 2010. Características textuales. Utiliza la definición, clasificación, ejemplificación, gráficos, esquemas, dibujos, títulos, subtítulos, epígrafes, mapas conceptuales, etc. Organización lógica y jerárquica de la información. Características lingüísticas. Uso de conectores o anexos, tiempos verbales adecuados, léxico especializado, incluye la ambigüedad, ordenar las ideas, sujeto más verbo más predicado. Conclusiones. El propósito del texto expositivo es informar, explicar, desarrollar ideas sobre un tema específico. Requiere de objetividad. La idea principal expone un hecho. El texto expositivo posee una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. El texto expositivo configura unas características textuales y lingüísticas que se deben tomar en cuenta para su adecuada redacción. La idea principal siempre es expresar en una oración con sentido completo, tiene autonomía y jerarquía y puede estar presente de forma explícita o implícita. En las siguientes clases se profundizará sobre el texto argumentativo y la derivada. Referencias. Gracias. Bien, entonces la lectura es del texto expositivo, que se menciona que este tipo de texto tiene como propósito informar, explicar y desarrollar ideas sobre un tema específico, de forma clara, precisa y objetiva, como lo escuchamos aquí. Eh, este texto se organiza en tres partes, que sería el inicio, el desarrollo y la conclusión, que con esto busca que el lector comprenda bien el tema a través de las ideas principales, las ideas secundarias o ejemplos. ¿Alguien más que quiera decir su opinión? Bueno, el texto implica que para comprenderlo plenamente es necesario conocer, digamos, el propósito, la intención comunicativa. A su vez, también podríamos decir su tipología textual. Adicional, también se menciona que el tipo de texto suele ser mixto o también se considera que el texto es un conjunto heterogéneo de secuencias alternativas. O sea, O, es en el decir, hecho de que se habla que es un mito, es como que literalmente no es algo verdadero, así, ¿verdad? O sea, es algo como que se dice, pero no lo es. claro, o sea, no es algo puro, Claro, podríamos decir. exacto. Así, ajá. También vi que hay partes que se excluye. También estaba viendo en las partes donde hablaba sobre los mapas conceptuales y, ¿verdad? Ajá, por allí, lo que son las características textuales, donde habla de gráficos, o sea, que se los puede detallar en gráficos, esquemas, en dibujos, en una organización lógica, así tal cual como lo dice allí en la lectura, pues no. Claro, también utilizan mucho lo que son conectores o anexos. También este texto implica mucho los En la tiempos parte verbales que también sean donde se adecuados. ordenan las ideas, o sea, que siempre tiene que ir lo que es literalmente el orden lingüístico, prácticamente así, porque tiene que ir ordenado el sujeto, más el verbo, más el predicado,
obviamente léxico especializado, como lo dice allí, pues, ¿no? Claro, o sea, no es hacer un texto expositivo así al azar, sino ir ordenando, digamos, las ideas. Ajá. Entonces se podría decir que entendimos que el texto expositivo se trata más de transmitir información, que no busca como por decir, ni dar opiniones personales, sino que explica algo con objetividad. Entonces a mí me parece interesante Ah, porque resalta que la idea principal sería como el eje del texto, porque de ahí como que se desprenden las demás ideas, por decir que el texto sería la base del texto expositivo, porque de ese texto van a salir las demás ideas para poder entender mejor. ah, el texto Y es positivo. Bueno, su intención es informar de manera objetiva, diferente, al saber, explica la información y relaciona hechos de una forma clara y clara. sí, es Claro, verdad, además, compañero. Además, además podríamos, sigue, sigue. sí, compañero. No, solo iba a decir que podríamos destacar lo importante de este texto expositivo, o lo que llamó la atención fue la heterogeneidad del texto, eh, la importancia que tiene en el ámbito académico y la estructura para una mejor comprensión, ¿no? Solo eso era nada más. Sí, y también tiene como finalidad informar y explicar, sean hechos o conocimientos, pueden ser de una manera clara y precisa. Bien, hasta ahí quedamos claros con lo que sería el texto expositivo. Vamos a seguir con el texto argumentativo. Si quieren, puedo seguir leyendo. Déjenme leer un ratito ya. Ya. Fundamen- Fundamentación teórica del texto argumentativo. Cuando el autor de un texto tiene el propósito de convencer, demostrar una opinión, defender una postura, o sea, tesis, aportando razones lógicas, se habla de un texto argumentativo. Al argumentar, el emisor del mensaje pretende persuadir el destinatario argumentativo. Al argumentar, el emisor del mensaje pretende persuadir al destinatario, perdón. Díaz, 2002, recuerda que la intención de este tipo de texto se relaciona directamente con la función apelativa del lenguaje, es decir, busca convencer, persuadir, aconsejar, disuadir o generar una reacción en el receptor de la información y tiene una carga subjetiva. En la misma línea, Adam, 1992, precisa que este tipo de texto expone una postura del autor o autora respecto a un asunto que se expresa en la tesis, la cual es una aseveración que debe sostenerse con argumentos sólidos. La argumentación es la base del razonamiento. De ahí la importancia y necesidad de conocer cómo se organiza este tipo de texto que se caracteriza por presentar un punto de vista controversial y debatible. Plantear una tesis que debe ser argumentada con razonamientos lógicos, precisos, coherentes, solventes y suficientes. Poseer una carga subjetiva de su contenido, aunque esto no significa que carezca de párrafos expositivos, ya que esto nos ayudan, por ejemplo, a introducir el tema, precisar la argumentación, presentar subargumentos y etcétera. Estructura del texto argumentativo. Tiene la misma estructura temática que el texto expositivo.
introducción, exposición o desarrollo, conclusión o cierre, exposición o desarrollo, conclusión o cierre. Estructura precategorial del texto argumentativo. Para el análisis y la elaboración de textos argumentativos, se aplica esta estructura propuesta por la corriente de la pedagogía conceptual, cuyo exponente es el psicólogo colombiano Miguel de Zuviría. Este enfoque de la pedagogía conceptual busca formar estudiantes con un perfil basado en 3 dimensiones: intelectual, afectiva y expresiva. De Zuviría 2007 al 2018, con respecto a la dimensión intelectual, de Zuviría 1996, propone distintas estrategias para el desarrollo de competencias en lecturas y escrituras. Una de estas estrategias es la lectura precategorial. Parafraseando al mismo autor, leer precategorialmente implica identificar la función que cumplen las oraciones dentro de un texto académico, como un ensayo. Además, es desentrañar estructuras complejas que solo se encuentran dentro de este tipo de escritos. A este proceso de organización se denomina estructura precategorial. Asimismo, leer precategorialmente requiere tiempo y paciencia, ya que constituye una de las habilidades intelectuales más complejas que puede alcanzar el ser humano. De Zuviría, 1996. La estructura precategorial es una herramienta efectiva para el análisis de la lectura y producción de textos argumentativos, ya que, por una parte, posibilita identificar y extraer del texto las ideas significativas para la comprensión lectora, y, por otra parte, permite organizar de manera lógica y coherente la unidad temática en el texto. De modo que los elementos de la estructura precategorial del texto argumentativo son tesis, definitoria, argumento o argumentos, subargumentos, derivada. Aquí, como lo ven, tenemos esa imagen allí que nos está detallando cómo hacer. El receptor, el emisor, se habla del sujeto prosumidor. Siga, compañera. Se integra al esquema la nueva categoría de la extraderivada, fomentando en los estudiantes el desarrollo del perfil prosumidor. A continuación se explica cada una de las categorías de acuerdo con su estructura. Tesis. Es la idea más relevante que afirma o niega algo y se defiende por medio de argumentos. Es la propuesta u opinión del autor o autora del texto. Se redacta siguiendo el orden sintáctico, sujeto, verbo conjugado y el respectivo predicado. No admite el modo verbal condicional. Característica que debe cumplirle toda tesis. A. Expresa una postura, no es un hecho, y se formula con un verbo principal conjugado. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que actualmente es un objeto de revelaciones tan terribles como el abuso sexual a menores, debe ser menos intolerante e inflexible frente a la legalización del aborto y impartición de clases de educación sexual e instrucciones educativas religiosas. B. Debe ser debatible. Este es un tema que genera discusiones en varios sectores: la iglesia, la familia, la escuela, las autoridades, colectivos y activistas de derechos humanos, etc. C. No debe expresar una generalización. Todos los casos de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de la mujer se deben a la inflexibilidad de la Iglesia Católica por legalizar esta práctica. D. Nunca es una pregunta. ¿Debe la Iglesia Católica ser menos intolerante e inflexible frente a la legalización del aborto y la impartición de clases de educación sexual en instituciones educativas religiosas? Nunca es una condición. Si la Iglesia Católica fuera menos intolerante e inflexible frente a la legalización del aborto,
y la impartición de las clases de educación sexual en instrucciones educativas religiosas, se reducirían los casos de abortos clandestinos. ¿Cómo encontrar la tesis que propone el autor o autora? El análisis del texto para identificar la tesis puede requerir algunas lecturas. Es necesario saber cuál es el tema, es decir, de qué habla el texto, reconocer las diferentes proposiciones u oraciones, luego relacionarlas para determinar cuál posee mayor importancia. ¿Qué se afirma o se niega del tema? Para confirmar si una idea corresponde o no a la tesis, hay que verificar si todas las demás proposiciones justifican o argumentan lo expresado en la tesis. Si no hay esa articulación entre entre lo señalado como tesis y las otras oraciones, entonces no constituye la tesis. La tesis puede estar al inicio, en el desarrollo o al final del texto. Puede estar explícita o implícita. ¿Cómo formular la tesis? Se plantea como una proposición contundente, sin ambigüedades, con capacidad de ser sostenida con argumentos. El verbo debe estar conjugado. Una tesis nunca es un hecho. Por el contrario, es una opinión acerca de un hecho, un sujeto, un objeto. A continuación, algunos ejemplos de tesis bien formulados. El promedio mínimo para que los estudiantes universitarios gocen de la gratuidad tiene que ser 9,10. Aquí está el ejemplo de lo incorrecto y de la justificación. Lo incorrecto dice que el cigarrillo es perjudicial para la salud. La justificación es un hecho comprobado, no es debatible. Analizar la problemática en el siglo XXI de los pueblos no contactados. El verbo está, en la justificación, el verbo está infinitivo, no está conjugado, el enunciado no afirma o niega algo. En lo incorrecto, los videojuegos con temáticas violentas resultan nocivos para el desempeño académico de los niños. En la justificación tenemos una tesis, jamás puede ser planteada como pregunta. Todos los políticos son corruptos. En la justificación tenemos que en la tesis no se debe generalizar. Incorrecto. El uso excesivo de videojuegos ocasionaría problemas de aprendizaje en los niños. En la justificación de la tesis tenemos, no se trata de una afirmación contundente, sino de una condición. En lo incorrecto de tesis tenemos, la Tierra es plana, y la justificación la tenemos. La ciencia ha demostrado con hechos que esa afirmación es falsa. Los pederastas deben ser castigados con la castración química. Ejemplo de proposiciones que no cumplen con las características de una tesis. En resumen, la tesis es debatible, presenta un punto a favor o en contra sobre un tema. Por lo tanto, no es un hecho. Posee un verbo conjugado, nunca es una pregunta. No se formula como condición, no generaliza, es universal, delimita un universo. En lo posible, debe ser innovadora, evitar la obviedad. Factible en el tiempo. Un poquito el día, el aire. Mami. Sigan, chicos. Ya no se molesten, no se molesten. Definitorias son las ideas que precisan, aclaran o defienden el significado de algún término inmerso en el texto. Puede estar en la introducción, el desarrollo o conclusión, aunque no siempre están presentes. La definitoria se articula de manera esencial con lo aseverado en la tesis, es decir, el texto podría presentar varias definiciones. Por la proposición definitoria será aquella que tenga relación directa en la tesis. Para plantearla, generalmente, se usa el verbo ser o sus sinónimos para definir y significar. Veamos un ejemplo. Tesis propuesta. La exposición prolongada al sonido infrasónico afecta gravemente a la salud humana. Definitoria. El sonido infrasónico es una onda sonora de tan baja frecuencia de vibración que no puede ser percibida por el oído humano. Argumento 1.
Son razonamientos que se emplean para probar o demostrar una tesis o para convencer de lo que se afirma o se niega. Además, deben estar en concordancia y coherencia con la tesis. Son hechos comprobados y con sustento académico. Una opinión no puede argumentarse de manera solvente con otra opinión. Intenta convencer al receptor para promover una determinada acción o para aceptar una idea. Planteamiento de argumentos. Sugieren a partir de la selección de la tesis utilizando la pregunta ¿por qué? Por lo general, hay que fundamentar el predicado de la tesis. Tesis. La exposición prolongada al sonido infrasónico afecta gravemente la salud humana. ¿Por qué la exposición prolongada al sonido infrasónico puede afectar gravemente la salud humana? Argumento 1. Existen ondas sonoras que el oído no percibe fácilmente y una exposición prolongada afecta al organismo humano. Puede perturbar el equilibrio, provocar náuseas, nerviosismo, etc. Argumento 2. El ser humano no puede oír las ondas debido a que estas frecuencias están por debajo de su capacidad auditiva, pero una exposición inadecuada puede dañar a su audición e incluso causar pérdida auditiva. Subargumentos son evidencias, ejemplos, datos estadísticos, testimonios de especialistas que están correlacionados de manera coherente con el argumento que respalda. Continuemos con el ejemplo previo. Argumentos. Existen ondas sonoras que el oído no percibe fácilmente y una exposición. Cuando se formula una tesis, el autor o autora debe asegurarse, mediante la revisión de la literatura, si efectivamente va a contar con los argumentos para defender. Es un error proponer una tesis sin haber hecho una investigación previa que permita recoger información académica que la sustente. Prolonga afecta al organismo humano. Esto puede dañar la audición e incluso causar pérdida auditiva. Subargumentos. Hay sonidos infrasónicos que se producen de forma natural, por ejemplo, el viento y otras condiciones meteorológicas. Pero también están las máquinas que producen este tipo de ondas, como algunos acondicionadores de aire o vehículos pesados. Los empleados de las grandes industrias son sistemas de ventilación que están especialmente expuestos a sonidos infrasónicos. Referencias. Gracias. Entonces, decimos que su principal finalidad de este texto argumentativo sería convencer o persuadir a un lector, sobre todo una idea o postura, que prácticamente esta idea se llamaría la tesis, debe ser defendida con argumentos lógicos y razonamientos. Además, también mencionaron que debe tener una estructura clara, como lo mencionó la compañera Carla, que sería la introducción, desarrollo y conclusión, así como lo tiene el texto expositivo. Entonces, también me parece algo muy interesante que la estructura precategorial, si no me equivoco, es donde se analizan elementos como la tesis, las definitorias, los subargumentos y las derivadas. También estuvo bien interesante la partecita donde explica como el ejemplo, la parte de que a veces, bueno, bueno, todavía no nos ha tocado, creo que hacer una tesis, pero va a llegar algún momento de que nos tocará hacer una tesis, algún trabajo o alguna vaina. Entonces estaba explicando eso, donde estaba la justificación, eso también me pareció interesante, donde está la justificación y donde están las partes que uno como persona pues siempre suele cometer errores, que lo suele colocar mal, entonces, ¿cómo debe ir en una tesis? Ajá, esa partecita, donde está la justificación y donde está lo incorrecto. Siempre tratamos como de, por poner más rápido una frase o por escribir más rápido un texto, tratamos de poner las palabras comunes o literal, o sea, siempre lo que escuchamos, pero en sí, para una tesis todo tiene su justificación, así como lo está explicando aquí, ¿no? Eso fue lo que entendí en esta parte y bueno, espero que también a los otros compañeros les haya quedado claro esta parte de lo que se habla de la tesis. Sí, bueno, en sí el texto argumentativo busca de quien lo vaya a realizar, en este caso el autor debe de convencer, ¿no?, a la persona lectora.
de demostrar una opinión y defender esa postura. También se sabe que esto se logra partiendo de razones lógicas, ¿no? Para poder realizar un texto argumentativo. Adicional, estos textos tienen sus funciones principales, como es convencer, demostrar la opinión, defender la postura de la tesis, eh, persuadir y aconsejar, podríamos decir. ¿Alguien más Y que tenga como, algo que decir? En conclusión, la fundamentación teórica del texto expositivo trata sobre la definición, estructura, una característica del texto, eh, un tipo de texto cuyo propósito principal es informar, explicar o desarrollar ideas sobre un tema específico y de una manera objetiva y clara. además, creo que este texto creo que ya lo hemos hecho en políticas educativas, en la materia de políticas educativas, donde hemos podido escoger un tema, especificarlo, explicarlo, guiarnos de referencias bibliográficas, de Ah, opiniones de sí, otros autores. Entonces, claro. como que Y también ya como lo tenemos un hicimos, conocimiento previo, este, digamos, no profundo, pero algo previo. claro, como lo hicimos más o menos en 2 ensayos, creo que hicimos al principio del ciclo, ¿verdad? Del ciclo número 1, hicimos 2 ensayos en lo que es políticas, y ahí creo que nos pedía justamente lo más específico para ese tema, ¿verdad? Así es, mi estimada compañera. Incluso creo que también el texto debe ser justificado, ¿no? Bueno, entonces, después de leer y comentar ambos textos, podemos decir que cada uno cumple un papel diferente, pero igual, asimismo, igual de importante. Entonces, tenemos claro que el texto expositivo busca informar y explicar con objetividad, mientras que el argumentativo busca convencer y defender una idea o una tesis. Entonces, ambos textos son necesarios en la vida académica porque, como lo dijo mi compañero José, nos ayudan a comprender, a analizar y a expresar ideas de forma más clara. A mí me gustó mucho esta actividad porque nos permitió leer y compartir ideas y reforzar sobre lo que ya habíamos aprendido de los textos. Gracias a todos por su participación y por hacer que el conversatorio sea dinámico.